qué es ser investigador y qué debemos exigirle para tener en cuenta aquello que defiende. Esto es Sapere Aude, en versión podcast, capítulo 10. Estamos rodeados allá donde miremos por personas que se autodefinen como investigadores. La RAE nos define investigar como indagar para descubrir algo y, en su tercera acepción, realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático, con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Estas definiciones semánticas son correctas, pero al investigador, desde el punto de vista ético y moral, se le exige valorar todas las perspectivas que atañen al tema sobre el que está estudiando, contemplarlas, valorarlas y tenerlas en cuenta, no ocultándolas a las personas hacia las que va dirigido su estudio. Si no crees en el cambio climático, investigar no consiste en acumular una cantidad ingente de estudios que apoyen aquello que sostienes y no echar un ojo a aquello que sugiere lo contrario. Cualquiera de nosotros podemos ser investigadores y no hace falta ninguna titulación académica para ello. Solo necesitamos un espíritu crítico y analítico y, sobre todo, mucha honradez intelectual con nosotros mismos y hacia las personas a las que vamos a mostrar nuestros resultados. Y sobre todo, huir del fanatismo talibán. Las pruebas y las evidencias nos indican la realidad y debemos estar sujetos a esta realidad. Tener una creencia de cualquier tipo y buscar aquellas pruebas que respalden nuestra visión del mundo no es investigar, es simplemente acumular información. Podemos abordar un tema con una idea preconcebida y al investigar y contrastar distintas evidencias sobre esa cuestión, cambiar completamente de opinión. Creo que con el podcast de hoy vamos a darnos de bruces con la manera de actuar de ciertas personas que, como decía hace unos segundos, se autonombran investigadores. Y como vamos a descubrir su, entre comillas, profesionalidad y ética a la hora de realizar su actividad, deja mucho que desear, por no decir que denotan una mala fe e intenciones evidentes de contagiar su fanatismo disfrazado de un aura de seriedad investigativa. Vamos a comprobar cómo, lejos de ser investigadores serios, son magufos desquiciados con ganas de hacer caja con tu like en YouTube. ¿Los colores de Marte o la Luna son como nos los muestran las agencias espaciales o ocultan algo que no quieren que nos enteremos? ¿Existe secretismo a la hora de decirnos sus técnicas para tomar estas fotos y el material empleado? No voy a decir todos, porque no sería verdad, pero sí grandes popes de la divulgación de las magufadas psicotrónicas del misterio sostienen precisamente esto, que la NASA nos miente, que las agencias espaciales nos entregan fotos o vídeos de otros mundos, pero que están manipulados, para no enseñarnos, según ellos, la realidad, una realidad alternativa. Y esta realidad es precisamente si estuviéramos en Marte o en la Luna. Los colores serían otros, muy parecidos a los de la Tierra, indicando que existe vida, agua líquida, vegetación abundante y, claro, nos lo ocultan para que mañana vosotros o yo no cojamos un autobús de línea y nos vayamos para allá. Todo lo que vamos a contar a partir de este punto es público y de fácil acceso para todos aquellos que hayan investigado sobre este tema, pero investigado de verdad. Y a partir de este punto, todas aquellas personas que discrepen de estas pruebas y evidencias debemos considerarlas sujetos alienados de la realidad, ya sea por ignorancia o por maldad.
all of the activities completed perfectly. We plan to end up at 115 degrees from the starting position, and that's exactly where we ended up at the end of the day today. You have completed the mini-test Mission Success Panorama and the PanCam Mission Success Panorama, all of the data required to be collected before we egress off the lander, and so really there's nothing left to do on the lander for Spirit, and so tomorrow we're going to egress. Esto que estamos escuchando es la rueda de prensa del 10 de enero de 2004. De los responsables de operaciones de la misión Spirit, 4 días después de que el rover se hubiera posado sobre Marte con éxito. El rover Spirit, designado como MER-A, Mars Exploration Rover, fue el primer ingenio robótico en posarse sobre la superficie marciana y mandarnos fotografías. Lo interesante de esta rueda de prensa es que los ingenieros de la NASA nos explican con detalle la instrumentación que lleva a bordo Spirit, entre la que se encuentra su cámara y sus especificaciones técnicas. En esto vamos a profundizar con más detalle en unos instantes, pero lo primero que debemos tener en cuenta es que nos explican con todo detalle qué filtros van a utilizar y con qué motivo. Por lo tanto, aquel investigador del misterio subnormalito que divulga teorías conspiranoicas sobre los colores de Marte aduciendo que NASA modifica los colores de las fotografías intencionadamente para ocultarnos datos, queda en evidencia porque desde la primera rueda de prensa de la primera misión de un rover en posarse en Marte, ya nos explica NASA cuál va a ser su metodología de análisis de las fotografías que nos va a mostrar. Por lo tanto, ¿investigadores del misterio? ¿Seguro? No, todo lo contrario a investigar. Estos magufos profesionales tienen una información a su disposición y la mayoría de ellos la desconoce porque no ha investigado una mierda. Se han limitado a creer en las payasadas en las que creen y a partir de ahí buscar información que les dé la razón. 2 puntualizaciones. 1. Las cámaras que utilizamos en la Tierra son completamente diferentes a las que se emplean en las misiones espaciales. 2. En la Tierra podemos invertir toda la energía y tiempo que nos apetezca en hacer fotografías. En Marte o en cualquier planeta o luna nos vemos limitados por las células de energía que posean las sondas o rovers. Y como esta energía es limitada, debemos aprovecharla en hacer fotografías que nos proporcionen la mayor cantidad de información a los científicos, y esto solo se consigue con la utilización de filtros y cámaras especiales. Por lo tanto, el objetivo de nuestros científicos no es enseñarte a ti, magufo del misterio, fotografías bonitas, ni a ti magufo ni a mí. Si nos vamos una noche al campo y hacemos una fotografía en donde parece salir una especie de bulto detrás de una roca, podemos seguir sacando fotografías toda la noche a ver si conseguimos saber qué es, o pasarnos toda la noche buscando si ese bulto era un conejito o un duende. Pero en Marte no podemos hacer eso. En cada fotografía debemos invertir energía y no tenemos una segunda oportunidad probablemente. Así que debemos diseñar cámaras adecuadas a Marte, cuyo objetivo, como decíamos, no es sacar fotografías para colgar en nuestra pared. Si a esto le sumamos que en cada fotografía colgada en la página de NASA tenemos la información del sol en la que fue tomada, la estación del año y los filtros utilizados, con esta información sumada a la rueda de prensa, que no fue la única, en la que nos explican precisamente por qué se emplea esta metodología, ¿dónde está el misterio? ¿Y por qué los divulgadores psicotrónicos no saben u ocultan estas explicaciones que dio la NASA? Porque no
no investigan. Las cámaras que utilizamos en el día a día en la Tierra, tanto en el terreno profesional como el destinado para el ocio, son aparatos que tratan de emular lo que ven nuestros ojos, sin mayor objetivo que retratar la realidad que nos rodea. Cuando nos hacemos un selfie, queremos capturar el momento. No nos interesa capturar campos electromagnéticos ni rayos cósmicos. No necesitamos información alternativa a la de hacernos una buena foto para el Tinder. El mecanismo de una cámara digital terrestre consiste en un sensor que capta la intensidad lumínica llamada CCD, Charge Couplet Device. Este sensor cuenta con una rejilla dividido en células y dependiendo de la intensidad de la luz que excite esta célula dará como resultado un píxel con un valor más o menos alto. Este sensor no es capaz de distinguir colores y para resolver este problema todas las cámaras digitales emplean una máscara de Bayer, por lo que cada píxel de fotografía está compuesto por otros 4 píxeles, 2 verdes, uno rojo y otro azul. El gran problema de este mecanismo es que los píxeles se espacian demasiado y se pierde demasiada información, así que además del mecanismo de Bayer, debemos contar con un sistema de interpolado. Las cámaras que enviamos al espacio o a otro planeta o luna no tienen nada que ver en esencia con las cámaras digitales. El motivo principal, como hemos mencionado, con las cámaras digitales terrestres es que con esa tecnología se pierde información. Y los científicos, volvemos a repetir, no quieren fotos bonitas, quieren fotos que les proporcionen información para avanzar en el conocimiento. ¿Cuántas veces hemos oído criticar a la NASA que las cámaras que montan en las sondas hacen unas fotos de mierda y que las cámaras que llevan nuestros teléfonos hacen fotos mejores? Patético, ¿verdad? Repito, las misiones espaciales cuestan mucho dinero y su motivación principal no es hacer fotos para que puedas ponerlas como fondo de escritorio. Para entender por qué las fotos que nos envían desde Marte los rovers que han conseguido aterrizar tienen los colores que tienen, es necesario entender cómo funcionan estas cámaras y qué mecanismo utilizan. Los rovers marcianos llevan diferentes tipos de cámaras, pensados para el tipo de misión que vayan a desempeñar. Estas cámaras no llevan sensores CCD, ni el mecanismo Bayer, como nuestras cámaras digitales terrestres. Son lentes que llevan incorporados unos filtros reemplazables. El ojo humano tiene unas células llamadas conos en la retina. Hay de 3 tipos. Unos conos están destinados a capturar el color azul y se excitan con ondas de longitud de onda de 445 nanómetros. Unos conos destinados a capturar el color verde que se excitan con ondas de 540 nanómetros. Y los conos destinados para el color rojo se activan con ondas de 570 nanómetros. La lente de la cámara de un rover lleva 8 filtros, que toman una media de espectro en RGB de 600 nanómetros para el rojo, 530 para el verde y 480 para el sur, que coinciden con los filtros L4, L5 y L6. El filtro L4 suele sustituirse en muchas ocasiones por el filtro L2, que está en el límite de la franja infrarroja y que se utiliza en situaciones de sombras o situaciones de poca luz, pero porque nos transmiten muchísima mayor información. El problema está en que el filtro L2, las tonalidades azules son mucho más azules y brillantes. Cuando NASA nos envía una fotografía en la que se ha empleado este filtro, normalmente el cielo de Marte sale mucho más azul. Dependiendo la hora del día en Marte y la época del año, será más conveniente utilizar una combinación de filtros que otros, para intentar capturar la mayor cantidad de información. Para ayudar en la calibración, cada rover lleva un sundial, que es un pequeño mástil en cuya base cuadrada lleva pintado en sus esquinas los colores azul, rojo, verde y un tono blanquecino. Este sundial ayuda a los científicos a calibrar la cámara
y sus lentes dependiendo si es un amanecer, un mediodía o una puesta de sol. No hace falta decir que, como ocurre en la Tierra, no son lo mismo los colores al anochecer que a las 12 de la mañana. Pero aquí no acaba el pifostio. Cada fotografía tomada por la cámara del rover se normaliza digitalmente por un procesador que a la vez se encarga de controlar la exposición, y se produce una conversión analógica a digital para que se puedan enviar los datos a la Tierra. Esta conversión analógica a digital no es siempre la misma, sino que varía dependiendo de la señal que le llegue, tomando como valor mínimo el 0 y como el máximo el FFFFF. Al solapar las imágenes para obtener el resultado final, los colores se han desviado de su tonalidad original, pero como la NASA sabe el valor de la señal que se utilizó en cada toma por el procesador de la exposición, pueden corregirlos. Estos valores no los suelen ofrecer en el repositorio, a diferencia de que cada foto colgada en la web de la NASA viene acompañada con información del tipo de filtro que se utilizó. Al principio de cada misión, se suelen probar y enviarnos fotos alternando diferentes filtros para comprobar que todo funciona bien. Y en el caso del rover Spirit, en el Sol 8, la combinación de filtros L4, L5 y L6 es una representación muy cercana a la que verían nuestros ojos si estuviéramos allí. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que la NASA no nos está mintiendo con la información que nos ofrece. Simplemente debemos entenderla. El único que está mintiendo es el divulgador magufo, que no sabe investigar y que por su falta de pericia y vagancia no ha conseguido dar con esta información pública, al alcance y comprensible incluso para una ameba. La tonalidad de la atmósfera marciana varía dependiendo de la hora del día y de otros factores, pero la superficie marciana es esencialmente rojiza. El hecho de que sea esencialmente rojiza no significa que no haya zonas más marrones o más grises, como ocurre en la Luna, pero también como ocurre en la Tierra. Si nos vamos a Marte con un telescopio y miramos hacia nuestro planeta, hacia la Tierra, este tendrá esencialmente un color azul, desde lejos. Nuestro planeta es una bola de color azul, y eso no quita que si nos vamos al polo norte veamos todo blanco, si nos vamos al Amazonas lo veamos todo verde, y si nos vamos al desierto lo veamos todo amarillo. Esta aclaración va dirigida al magufo medio, que parece que hay que explicarle los detalles como si no superase los 10 años de madurez intelectual. Y como decía, en la Luna pasa algo similar. Desde la Tierra la observamos con una tonalidad que varía en una gama de grises, pero cuando te posas en su superficie, los colores pueden variar, como hemos visto recientemente en las fotos enviadas por el Chang'e, en la cara oculta de la Luna. Cuando los canales del misterio conspiranoicos vieron estas fotos, hicieron saltar la señal de alarma, diciendo que la Luna no es gris, sino que es marrón, y que nos engañan y ocultan información. Lo de siempre. No creo que ningún astrónomo haya dicho jamás que los astros sean de un color uniforme. Pero claro, al magufo esto, que digamos por simplificar, que la Luna es gris, se lo toma literalmente, se lo toma en serio y lo entiende así. Porque cuando ve las fotos del Chang'e le explota el cerebro. Crear conspiraciones falsas sobre planetas o sobre la Luna de Saturno o de Júpiter tienen margen, ya que aún necesitamos tener más información sobre ellos. Pero conspirar, por favor, sobre la Luna, que está lejos pero a la vez tan cerca, a la que se han enviado sondas y orbitadores que la han cartografiado y fotografiado hasta la tenuidad. Hombre, es bastante ridículo y ya a día de hoy, en el 2019, no tiene mucho sentido.
Volviendo al principio del podcast, investigar no es lo mismo que documentarte sobre el tema que te apetezca. Ser investigador es algo serio y si vas a utilizar esta investigación para divulgar, sé honrado contigo mismo y con el público al que te vas a dirigir. Y si comienzas una investigación y durante el proceso las pruebas y evidencias modifican el sentido de tu trabajo, sé honesto y no te atrincheres en tus ideas preconcebidas. Los hechos, datos y evidencias nos hablan de la realidad y debemos sacar conclusiones a partir de ellas. Tener una idea y buscar por mar y tierra solo las pruebas que apoyen esa fantasía y desechar las que nos la contradicen no es investigar, es estafar. Though I believe in one God of the liars, one God for everyone else. Así que nosotros, que no tenemos una mente abierta, afortunadamente, estamos preparados para defendernos de esos pseudo investigadores utilizando el pensamiento crítico. Shores. And on the streets where we run with our shirts